Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Yo soy Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy con un invitado de super lujo. Está con nosotros nada más y nada menos que Fabián Stay, uno de los mejores extranjeros que ha venido a nuestro país y parte de aquel Toluca que marcó una época en el fútbol mexicano, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Juan, a Fernando también que está ahí en la producción de este bonito programa, de esta bonita aventura o proyecto que están ustedes haciendo. La verdad, muy contento a todos los amigos y amigas de Pamboleros. Así que aquí estamos con muchísimo gusto de hablar de lo que más me gusta, ¿no? Que es el fútbol que amo, después de la familia, obviamente. Pero el fútbol me dio todo, así que estoy muy contento de poder estar con ustedes. El gusto es todo nuestro, Fabián. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Fabián, agradecerte que te tomes el tiempo de platicar con nosotros. Definitivamente es un honor y pues a platicar, como bien dijiste, de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Aquí estamos, muchísimas gracias, como reitero nuevamente, y aquí estamos para lo que pregunten de Chile, de Grecia, de Colombia, de México, bueno, de la selección, de todo, aquí estamos, para hablar de fútbol y muy contento de poder estar con usted y con toda la gente que sigue este programa de Pamboleros. Gracias, Fabián. Bueno, pues quisiera comenzar preguntándote precisamente cómo se da tu llegada al fútbol mexicano. Tú militabas en Chile, en los tres grandes de ese país, precisamente has sido de los pocos jugadores que ha estado en esas escuadras, la Católica, Colo-Colo, y me parece interesante saber cómo se da tu llegada al fútbol mexicano y cómo veías venir a México. A mí me quiso traer Cruz Azul, o en ese momento un representante que trabajaba con Cruz Azul a los 18 años, cuando yo estaba haciendo mis primeras temporadas en el fútbol. Yo debuté a los 16. Me quisieron traer, pero yo tenía la idea clara de que quería ir a Europa al principio, sin conocer profundamente lo que era el fútbol mexicano. Pero uno allá en el fin del mundo, allá donde ya había tenido la posibilidad de ir a Europa, con torneos internacionales con la U Católica, haber sido campeón, haber tenido interés de algunos equipos, entonces siempre me picó ese bichito de ir a Europa primero. Y se dio la posibilidad de venir a México cuando estaba en Colo Colo de Chile. eh, Terminando el torneo, me llama mi representante un 1 de enero del 96, si no me equivoco, me dice, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir, nos vamos a ir a México porque tenemos dos posibilidades de ir a firmar con dos equipos allá. Yo estaba en Colo Colo, estaba muy a gusto, habíamos calificado a Copa Libertadores para el siguiente año, que era el año 96. Yo estoy hablando del 95, que tuvo un buen año ahí en Colo Colo, y me dice que tenía dos posibilidades, que era León y era Toluca. Y en ese tiempo había regresado Ivo Basay a Colo Colo, compañero mío de habitación, compañero multicampeón, ídolo del equipo de Necaxa, y le pregunto a Ivo por Toluca y por León respectivamente, y me dice: Toluca es una institución que está peleando el descenso, pero es una institución muy seria, que está atrás una gran compañía, que en ese tiempo estaba la cervecería Corona, bueno, la familia Díez, todos sabemos la historia del Toluca, y estaba León, con esa incertidumbre de un León que en ese tiempo daba tumbos tal vez económicamente, que subía, que bajaba, todo ese tipo de cosas, no es el León de hoy. Entonces Ivo me dijo: mira, vete y vas a vivir cerca de Ciudad de México, es un equipo de mucha tradición, seguramente se van a salvar. Y bueno, seguí los consejos de Ivo y me fui a Toluca, y aparte porque también hubo una mejoría económica de parte del Toluca para traerme en ese último torneo largo. Y eso fue el 1 de enero. Viajé el 1 de enero, viajé en la noche, después de fin de año, después de haber jugado una liguilla. Entonces tenía 2 o 3 días sin hacer nada, por decirlo de esa manera. O sea, estaba en forma, no tenía ningún problema de, de, de hacer una pretemporada, ni mucho menos, porque ya era inmediato el tema de venir a Toluca. Llego el día martes a entrenar, me acuerdo, un día martes, miércoles, si mal no recuerdo, me presentan, firmo contrato, prestado por 5 meses con opción de compra, y ahí se hizo una triangulación muy importante porque Colo Colo me termina comprando Olympiacos de Grecia y después Toluca me compra a Colo Colo. Entonces al fin y al cabo, después de 4 meses,
yo llego ese 2 de enero a México, juego el fin de semana que viene, que debe haber sido el 5 o 6, contra Santos de Torreón. Había cambiado técnico, llegó con el zurdo López, estaba Garisto en ese momento, el equipo estaba peleando el descenso, ganamos 1-0 de visitante y de ahí me sentí con mucha confianza. Fui el mejor jugador del partido, jugué muy bien, como te decía, venía bien físicamente, y así fue mi aventura en México, de llegar muy rápido y no esperar nada. Llegué, entrené el miércoles o jueves, creo que hicimos fútbol, primero por el equipo B y después a los 20 minutos el zurdo me pone ya de titular y juego el fin de semana y la verdad que lo hice muy bien. Ganamos 1-0 allá en Torreón a las 4 de la tarde cuando se jugaba en el estadio antiguo en Corona, que era muy complicado, y de ahí empieza esta aventura en México donde, bueno, tuve casi 10 años en este hermoso país, donde soy ya mexicano, tengo 4 hijas mexicanas, tengo una nieta mexicana, trabajo trabajo y vivo aquí en México y me siento muy feliz, muy a gusto de todo lo que logré colectivamente e individualmente, específicamente en el Deportivo Toluca. De acuerdo, Fabián. Fer. Definitivamente, Fabián, llegaste a marcar una tendencia en el fútbol mexicano. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones del fútbol que se jugaba aquí? Tú ya tenías la experiencia de Chile, ya tenías la experiencia de Grecia, inclusive allá por Suiza. ¿Cuáles son las impresiones del fútbol mexicano cuando tú llegas? ¿Tus primeros juegos? Sí, mira, primero jugábamos a las 11 de la mañana. Uh-huh. El tema de que yo había estado siempre en equipos grandes, por decirlo de esa manera, y no porque Toluca no lo sea, o sea, me refiero a que llegué a un equipo que estaba peleando el descenso, que no me había tocado. Ya es una inercia tuya de... Una inercia, claro. Olympiacos, jugábamos el clásico Olympiacos con Panathinaikos, Colo-Colo la U de Chile. Y el equipo de Suiza, St. Gallen, es un equipo de mucha tradición, de los equipos uh-huh. de mediana para arriba en la tabla de posiciones, era un equipo importante en Suiza. Entonces, bueno, llego a México, primero que nada se jugaba un horario diferente, que yo no estaba acostumbrado a jugar, la altura también, obviamente te pesa o no te pesa, sí. La implementación, que en ese tiempo no teníamos, en ese tiempo era muy difícil que los equipos vistieran marcas que hoy tienen, o también marcas mexicanas que creo que han avanzado muchísimo en la tecnología y están a la par de las grandes marcas. En ese tiempo teníamos Corona Sport, las camisetas eran súper amplias, eran diferentes, eran como camisetas de cortavientos, la tela era como cortavientos, o sea, todo ese tipo de cosas. Dije, bueno, está bien, en la altura, la pelota corría diferente, mucho más rápido. En Chile ya sabía lo que era jugar en altura, pero jugábamos 2 partidos al año, con Cobresal y con Cobreloa, no era constante como acá, que vas a Puebla, que vas a la Ciudad de México, que en Toluca tiene cierta altura, bueno, muy diferente, y vi un fútbol muy competitivo, de una dinámica importante donde los equipos cualquiera te puede ganar y yo creo que eso me hizo sentirme muy, muy cómodo porque aparte tenía buenos compañeros. Yo llegué con un equipo que estaba Carlos María Morales, Pepe Cardoso estaba lastimado pero lo conocía perfectamente porque nos manejaba como el mismo representante. Entonces con Pepe desde joven él iba a un lugar, yo llegaba, se iba, siempre, nunca terminamos por jugar juntos hasta que se nos dio en Toluca. Y bueno, la historia de Cardoso la conocemos perfectamente, pero esa imagen de ser un fútbol competitivo, de ser un fútbol donde cualquiera le gana a cualquiera, me llamó mucho la atención. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me sentí muy cómodo por la gente, porque la gente claro. te entrega mucho cariño si tú vienes a hacer las cosas bien en México, y eso es muy bueno para el jugador porque te da confianza, eres un ídolo. Habían partidos que de repente perdíamos 2-1, 3-1, lo que tú quieras, y la gente te pedía autógrafos, te decía que bien juegas, ojalá te quedes, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas y sobre todo también en un momento de madurez, ¿no? Porque llegué ya con casi 28 años y me sentía muy cómodo, y bueno, y ahí establecí mi carrera aquí en México, que fueron prácticamente casi 10 años. Pero ese fue el tema de que me enamoré de ir a jugar a diferentes lugares, de que tenía que estar bien físicamente, de que al mes y medio que estuve en México me dio salmonelosis porque tomé agua de la llave, un montón de cosas, de que mis compañeros me querían dar chile, de que un montón de cosas que te digo que el fútbol mexicano me fue enamorando, pero no solamente del fútbol, sino que la gente en general. Yo tenía mucha cercanía, había venido incluso con la Católica a jugar una gira el año 88,
pero no le había tomado la dimensión que tenía el fútbol mexicano. Claro. Y creo que ha ido creciendo y ha tenido una evolución muy importante. Hoy me parece siendo una de las ligas más importantes, no solamente en infraestructura, en la parte económica, sino que en el tema futbolístico. Una liga muy, muy competitiva que antes, acuérdate que eran 5 o 4 extranjeros. Y la gran mayoría de los extranjeros que jugaban en México eran seleccionados en su país. Toda la experiencia te tocó. Sí, no, claro, no, pero te digo, o sea, jugar a las 11 de la mañana, que es ese lugar de ahí donde jugaba Chava Carmona, aprendió a centrar, perdón, ahí a tirar buenos centros porque ese lado estaba congelado. En el invierno jugar en Toluca a las 11 de la mañana, todavía había cierto hielo ahí en esa zona, la cancha estaba muy dura, un montón de cosas, o sea, lo que hoy es Metepec, lo que hoy es el Estadio de Toluca, lo que es hoy la institución, porque ayudamos y pusimos nuestro granito de arena para que hoy Toluca sea uno de los grandes del fútbol mexicano. Ha cambiado muchísimo, pero no solamente Toluca, todos los equipos han cambiado muchísimo. Ha habido una evolución importante por el poder económico, por lo que vende la liga, un montón de cosas que creo que la hace una de las ligas más atractivas. Hoy el jugador en Sudamérica, antes decían, no, que la liga a lo mejor venían ya más grande o de vuelta de Europa, y bueno, en mi caso fue así. Pero hoy a veces muchos vienen jóvenes, como lo están haciendo los equipos, sobre todo por decirlo América, que hoy llega un chico que lo compra el Real Madrid, que estaba en el Castilla, que después lo presta, pero ya venir al América implica, si te va bien, a lo mejor ser nuevamente vendido a Europa. Entonces, es un peldaño muy importante. La Liga Mexicana, sin ser vista en todos lados, que me parece injustamente por el tema de una negociación que hay de la Liga con las televisoras, me parece que puede ser mucho más vista en todos lados y pueden haber todavía muchos más jugadores, no solamente mexicanos en Europa, de otros países también, como lo está haciendo América, como lo hizo con Uribe, como lo hizo con otros jugadores que de México han ido a jugar a Europa, o sea, los Marchesín, que a lo mejor en vez de haber en vez de haber ido de Argentina a Europa, lo hizo de México a Europa. Entonces, eso implica que tenemos una liga altamente competitiva en toda América. Sí, sin duda alguna. Ahora, Fabián, retomando un poco este punto que mencionabas, llegas a un Toluca que es cierto, estaba peleando en ese momento el no descender, pero posteriormente se fue convirtiendo en un equipo poderoso, en un equipo dominante, campeón en varios años, años consecutivos, sí, porque fue 98, 99, 2000. Veranos. Siguió ganando más campeonatos. Para ti, ¿cuál fue la clave para que ese Toluca fuera tan dominante? Yo creo que todo empieza de un trabajo de continuidad que se la da el profe Mesa cuando llega. O sea, ese plantel lo había armado prácticamente Juan Manuel Álvarez, porque el zurdo se salvó el equipo, el zurdo ayudó a la salvación. El zurdo no quería a Cardoso y no me quería a mí en el equipo, quería traer sus propios jugadores o gente de él de más confianza, y al final la directiva optó por que nosotros nos quedáramos. Yo estaba jugando, me compraron, hicieron un gran esfuerzo el Deportivo en comprarme, me compran y Cardoso lo esperan, tienen esa visión de esperar a Cardoso, y sabemos la historia de Pepe, te lo reitero nuevamente. Pero yo creo que después de un mal paso con Juan Manuel Álvarez, que en 7 partidos habíamos tenido un empate, solamente empezamos muy mal. Juan Manuel venía de ser subcampeón con Necaxa, con Butragueño, con Richard Zambrano, bueno, un montón de jugadores que marcaron una época en ese equipo. Se le contrató a Juan Manuel, conformó un equipo, llegó Toño Tahuada, llegó David Rangel, llegó Víctor Ruiz, se fueron muchos jugadores también que estaban en ese periodo anterior de salvación, el último torneo largo, y llegan todo este tipo de jugadores que me parece que le dan una fortaleza importante, porque habían debutado en Cruz Azul, sobre todo nombrándote estos 3, pero las cosas no funcionaron. Se va Juan Manuel Álvarez y llega el profe Mesa y estuvimos a un punto de calificar. O sea, fue un cambio muy radical, por decirlo así, futbolísticamente, en el tema de la confianza, en el tema de creer en nosotros mismos. Reaparece Pepe, también, que nos ayudó muchísimo. El profe le da la posibilidad, un partido contra Veracruz, y ganamos, creo que 4-1, y Pepe hace 3 goles. Y de ahí empieza el equipo a tomar confianza, al profe a darle una continuidad en los extranjeros, a contratar por necesidad, no por negocio, que lamentablemente hoy en día me parece que es
es un tema puntual, teniendo tantos extranjeros y a lo mejor muchos no juegan. Esto también es un tema complejo, con una base de mexicanos muy importante, pero muy joven, porque estaba Bundis, porque estaba Alfaro, porque estaba Carmona, porque estaba Flaco Macía, porque se trajo Omar Blanco, porque estaba Toño Taboada, estaba David Rangel, Víctor, eh, estaba Albarrán, se había ido Cristante, después regresa Cristante, Carlos María Morales también regresa después. Entonces teníamos un equipo, la verdad, que éramos una familia sin los reflectores que tienen otros equipos, porque después me tocó vivirlo en el América. El profe formó una familia muy importante, que le dio confianza, que tenía contentos a los que jugaban, obviamente, y contentos también a los que no jugaban. Y eso es un tema netamente del que lidera un grupo. Y en ese liderazgo el profe Mesa es espectacular. O sea, nos enamoró nuevamente del fútbol, por decirlo de esa manera, después de 7 partidos muy malos que tuvimos en el inicio con Juan Manuel Álvarez en el primer torneo corto, pero que estuvimos muy cerca de calificar igualmente. Entonces, ahí empieza, me parece, toda esta historia del Toluca. Después fuimos a unas giras a Europa, fuimos a unas giras a Chile. Eso nos fue fortaleciendo porque empezamos a convivir ya más tiempo, nos fuimos conociendo, siendo más tolerantes y formando una gran familia. Y eso nos permitió, bueno, después, hoy en día, me parece que Toluca, no me cabe duda, y lo digo con claridad, es uno de los grandes del fútbol mexicano, porque ahí están los títulos. Muchos dirán, sí, pero es que no tiene tanto aficionados. Sí tiene aficionados. Toluca tiene aficionados, pero la gente de Toluca es bien especial. Cuando el equipo va a la liguilla, aparecen todos y todos quieren ir. Hoy, con el tema de un estadio nuevo, con los abonos, a lo mejor esto es más continuo. Pero hoy la institución equiparó lo que había hecho el equipo futbolísticamente, ¿no? Porque no tenía un estadio adecuado, porque las instalaciones a lo mejor no eran las más importantes, y hoy sí las tiene. Hoy Toluca se maneja como un equipo grande fuera y dentro de la cancha. Oye, Fabián, a ti te toca precisamente el título del 98 y 99, ambos en verano, pero para ti, ¿cuál disfrutaste más? ¿Contra Necaxa, que fue tu primer título aquí en México, o contra Atlas, que fue una de las finales más espectaculares que se recuerdan en la historia de los torneos cortos? Yo creo que la disfruté más la segunda. La primera la disfruté porque me fui al Mundial. Sí. Acuérdate que después de 23 años el equipo iba a disputar una final y fue un 10 de mayo del 98. Yo tenía que estar el 11 de mayo a las 10 de la mañana entrenando en el norte de Chile. No llegaba, porque el partido era a las 2 de la tarde, no llegaba a entrenar y el profe había puesto a Nelson Acosta una fecha y no la iba a cambiar, y el que no estaba no iba al Mundial así definitivamente. Él se sentó en el Toro y no quería cambiar eso, se habló con él, se habló a nivel de Cancillería, porque sabemos que la familia Díez se maneja en esos ámbitos. O sea, se habló en todos los estamentos que se podía dar para que me autorizaran a poder jugar la final, la de vuelta, la de regreso, que era el 10 de mayo, que habíamos perdido el primer partido, el 2-1 en el Azteca contra Necaxa. Sí. Y bueno, al fin y al cabo fue 3, 4 días de mucha negociación, de mucha presión, de que sí, que no, que me iba, que no me iba. Un día me dice Valentín, el día antes del partido, te vas a quedar sí o sí porque yo soy el dueño de tu carta, y si no y si te quieres ir, ya no vas a jugar más al fútbol. O fue más o menos una cosa así que me intentó decir. Bueno, dije, ya, usted es el jefe, me quedo, ya me tranquilizo, ya si llego al Mundial y me esperan, bien, si no, bueno, quiero ser campeón con el Toluca. Y bueno, dije, ya, lo que venga, no pasa nada. Bueno, imagínate cómo comienza el partido. A los 3 minutos íbamos perdiendo 4-1 en el global. Aparece el sí se puede, con el gol de Toño Taboada, y lo revertimos, ganamos 6-4 y podríamos haberle hecho 2 goles más incluso a Necaxa. Entonces, pero terminando el partido, yo celebrando, incluso lloré muchísimo, porque con esa presión que tenía dentro de que la angustia de que me voy a perder un mundial, etcétera, 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 y que toda esa presión la solté ya terminando el partido, abrazado con mis compañeros, y de repente me agarran y me dicen al camarín porque el dueño del equipo te tiene una sorpresa. Yo no sabía qué sorpresa me tenía, no sé, no sabía, o que me habían autorizado ya para llegar a lo mejor más tarde, pero me tenía un avión privado Valentín Díez con don Nemesio, que en paz descanse, y me fui en un avión y llegué a la 1 de la mañana del 11 de mayo a la ciudad donde tenía que concentrarme con la selección. Entonces fue una historia muy linda. No la disfruté tanto porque
ese día, el 10 de mayo, la gente se desbordó en Toluca, después de 23 años de esa sequía, Sí. de haberle ganado a los 3 equipos de Televisa, porque en ese momento Atlante, América y Necaxa pertenecían a Televisa, entonces había una efervescencia muy importante, no lo pude disfrutar, me tuve que ir al Mundial, y después ya el 99 la disfruté un poquito más, porque ya pude dar la vuelta olímpica, ya pude a lo mejor ir a la cena de celebración, de ir a ver a lo mejor después al gobernador del estado, un montón de cosas que se van dando después de un título en una ciudad que no estaba acostumbrada, que encontró un equipo ganador, que encontró un equipo no solamente ganador, un equipo que jugara bien, que enamorara, porque marcamos, me parece, una época importante en el fútbol mexicano, porque este Toluca del profe Mesa, después que yo me voy a la América, también termina siendo campeón ese verano del 2000, también jugando muy bien, entonces ese fue maravilloso. Yo creo que el segundo lo disfruté un poquito más por lo que te dije, pero el primero, el 98, tiene ese sabor, ¿no? De haber tenido una presión extra, de haber revertido un marcador de 1-4, de haberme ido en un avión que seguramente usaba Luis Miguel o Ricky Martin en ese momento, y haber llegado Sí. como estrella ya a Chile, campeón, y haber sido gran figura en ese torneo. Así que los 2 torneos los disfruté muchísimo. Yo creo que en ese sentido siempre, con ese compromiso, porque uno puede jugar bien o mal. Yo jugué en más de 10 equipos en el fútbol profesional en 22 años, pero siempre tuve ese compromiso, siempre de entregar el máximo. Jugando bien o mal, porque esto depende, a veces no depende solamente de ti, depende de los compañeros, pero en términos generales me parece que esos 2 títulos disfruté muchísimo. Uno con el tema del Mundial y el otro con el tema de que pude disfrutar el post-título, que fue maravilloso para mí. Claro. Fer. Fabián, definitivamente se marca un antes y un después en Toluca con esa generación. ¿Cómo, ahora me quiero ir más al tema de selección nacional, Chile, cómo vives esa Copa del Mundo en la que estás? ¿Cómo vive la selección tú, seleccionado nacional? Platícanos un poco de esta situación. En ese tiempo todavía salir al extranjero era más complicado. A mí me tocó ir a Europa cuando eran 3 extranjeros solamente. Podían ser 3 rumanos, podían ser 3 latinos o mezclados, como tú quieras. A mí me compra el equipo de Brescia con el equipo de Suiza, St. Gallen, y voy a Brescia, el equipo italiano, estaba Luchescu, y él llevó 3 extranjeros, eran rumanos todos, ¿se entienden? Entonces me tuve que ir a Suiza. Claro. Y te digo, ese tipo ya estar en Europa era muy diferente, el tema era mucho más complicado. Y en ese Mundial del 98 éramos solamente 3. Era Marcelo Sala en Italia, Zamorano en Italia y yo en México. Los únicos 3 que jugábamos fuera de Chile. Lo demás era una base muy importante de un equipo que estaba marcando una época en esos años, que era la U de Chile, con otra gente de Colo-Colo, y se conformó un gran equipo. Después de 16 años, Chile no iba a un Mundial. Yo no estuve en el proceso eliminatorio porque me peleé con Nelson Acosta, o sea, estuve al principio. Tuve un 30% de la eliminatoria, el otro 70% me peleé con Nelson Acosta y no estuve. Y después, por el rendimiento que yo tuve en México, me permitió ir al Mundial y ganarme en 4 partidos preparatorios la posibilidad de ir a un Mundial y jugar el Mundial, que fue lo más bonito. Pero fue maravilloso, o sea, vivir un Mundial después también de un tema social en Chile que venía de una dictadura, de muchos exiliados en Europa que habían. Empieza la marea roja, como hoy se le denomina a la hinchada chilena, se empieza a cantar el himno de diferente manera, porque antes era más pulcro, era más sobrio. Ahí nosotros lo empezamos a cantar con el corazón, y aparte veíamos a la gente que estaba ahí en el estadio. Prácticamente jugamos contra Italia el primer partido. Sí. Prácticamente el 80% era chileno, era la marea roja. Entonces veías a la gente llorar, cantando el himno, sintiéndose después de tanto tiempo cercano a su país, que estaban exiliados. Entonces hubo momentos muy bonitos, y me parece que ahí hubo un cambio muy importante en el futbolista chileno que entendió que podíamos competir de igual a igual. Lamentablemente después pasamos a la siguiente ronda y nos tocó Brasil, como le ha tocado a México en los últimos mundiales, que los termina eliminando. Nosotros nos tocaron 3 mundiales seguidos, donde Brasil, 98, me parece que fue el otro, 2010, 2014, nos termina eliminando. Ahora le tocó a México, pero fue una experiencia maravillosa haber jugado un mundial después de tanto tiempo, después de haberme subido al barco, por decirlo de esa manera,
en los últimos 2 meses. Bueno, imagínate la alegría que tenía, sobre todo después que me mandan en un avión privado del Toluca, me voy al Mundial siendo campeón, teniendo un gran nivel, etcétera, etcétera. Creo que fue un Mundial maravilloso. Y un Mundial, ya había vivido un Mundial juvenil en Chile, el 87, que se vive de manera diferente porque sigue siendo juvenil, no es un Mundial adulto, y un Mundial adulto tiene una relevancia muy diferente a lo que puedas decir. Más que una Eurocopa, más que una Copa América, un Mundial es un Mundial. Están los mejores, quieras o no quieras, ahí en un Mundial, y nos tocó competir con los mejores. Claro. Oye, Fabián, retomando un poquito el tema de Toluca y ya transportándonos a la actualidad, tú como voz autorizada, ¿a qué crees que se debe que ya hayan pasado tantos años del último título del Toluca, que si no me equivoco fue hace 10 años, y que la verdad, bueno, ahora es un poco extraño porque durante varios años Toluca fue un equipo dominante, fue un equipo constante, y de pronto ha venido una sequía? ¿A qué crees que se deba esta situación? Mira, cuando las cosas están mal es muy fácil hablar, decir que esto está mal o que esto está bien. Toluca, y te lo decía anteriormente, contrataba lo que necesitaba futbolísticamente y siempre elegía bien. Ahí están las carreras de Cardoso, de Ciña, de Cristante, de Vicente Sánchez, por decirte así, de Pablo da Silva, que tuvieron 5 o 6 años en la institución o más, algunos. O sea, se contrataba pensando en un proyecto con una base de mexicano importante, eran 5 extranjeros, después ya esto ha ido cambiando, y Toluca no está ajeno a esa situación que le sucedió a todos los equipos, que ya muchos contrataban por necesidad, o sea, por negocios, no por una necesidad futbolística. Un Veracruz que llegó a tener cerca de 20 y tantos extranjeros y jugaban 3 solamente. O sea, eso, ¿para qué contratas si no los vas a poner y le quitas posibilidad a los mexicanos? Por eso siempre te hablo de una base mexicana. Y Toluca cayó en esa situación. A pesar de eso, tuvo, durante estos 10 años, no podemos decir que todos los años han sido malos. Obviamente no hay títulos, pero disputó una final el profe Mesa contra el Cholos de Mohamed, que lo termina perdiendo en casa. 2002. Hernán también llega a una final haciendo una muy buena temporada y termina perdiendo en casa contra Santos. Se pierde una final, Hernán también de Copa MX contra Necaxa allá en Aguascalientes. Se llegan a semifinales con Cristante. Me parece que se han tomado malas decisiones. Por eso te digo hoy que las cosas tan malas a lo mejor se pueden decir muchas cosas. A veces los triunfos tapan muchas cosas, pero ahí están los triunfos, están los títulos. A lo mejor se hicieron igual muchas cosas anteriormente, pero se consiguieron títulos. Esa es la gran diferencia. Toluca es una gran institución. Me parece que hizo el esfuerzo para el centenario de tener un estadio maravilloso, de hacer buenas contrataciones en el papel. Tal vez trajeron, te hablo de hoy, del presente, de gente ya muy grande, muy madura. Acaba de cumplir 35 años Maidana. Maidana tenías que haberlo traído hace 5 años, no hace 2. Entonces, el equipo se hizo viejo. Me parece que no hubo una generación de cantera. Tampoco malas decisiones directivas en cuanto a los jugadores. Trajeron jugadores grandes y le hicieron contrato por 3 por 4 años. El tema de intentar rejuvenecer después de Cristante el equipo le costó trabajo, ni la Volpe lo pudo hacer. Ahora el Chepo está en esa reconstrucción. Se fueron buenos jugadores. O sea, se fueron grandes jugadores con nombre, pero que no terminaron por funcionar en la institución. Entonces, se recurre a un jugador de 36 años, te digo, que el otro día fue el mejor de Toluca contra Monterrey. Entonces, tan falto de ídolos, a lo mejor, la institución o la misma gente, que depende mucho de lo que pueda hacer hoy Sambuesa. Se va un referente como Talavera. También el tema de la pandemia implica que se tuvo que desprender de jugadores que a lo mejor cobraban mucho, etcétera, etcétera. Tobio se va mal, le rescinden contrato. Gigliotti se va, a lo mejor va a funcionar en León. Esperemos que para León y para él sea bueno. Mancuello todavía no se va. Rigonato lo trajeron como la gran figura, como el sucesor de Ciña. Termina jugando de lateral. Entonces me parece que ese tema de las contrataciones no han sido inteligentes. Y el tema de fortalecer la parte de la base mexicana tampoco. Me parece que se han tomado en ese sentido muy malas decisiones. Y hoy Toluca
no termina por ser protagonista. El torneo anterior específicamente te termina eliminando Xolos en casa de una final en casa. Era muy difícil que te ganaran en casa. Entonces el equipo me parece que tendrá que buscar una reconstrucción y a Toluca le pasó como le pasó también a Pachuca. Cuando más gastó Toluca, menos títulos tuvo. Cuando más gastó Pachuca, menos títulos tuvo. Entonces, no es solamente el tema de gastar, es gastar y gastarlo bien. Entonces, me parece que ahí está el tema. El tema de las contrataciones no han sido las más adecuadas para conformar un equipo competitivo, por lo menos trabajarlo 2 o 3 años. Y esto seguramente te generará en algún momento alcanzar a la América, porque yo creo que eso es lo que quiere Valentín Díez, que le prometió a su padre. Toluca es el tercer equipo de más títulos, América 13, Chivas 12 y después Toluca. Aunque sean torneos cortos, al final son títulos. O sea, claro. ¿Cómo puede ser que en más de 100 años de la historia del fútbol mexicano, el que tenga más títulos tiene 13 solamente? Sí. En otros lados, el Real Madrid 34, te hablo de Chile, Colo-Colo tiene 32 títulos. En otros lados hay equipos que a lo mejor tienen un poco más. Olympiacos creo que tiene 40, donde yo jugué. Cosas así. Pero en fin y al cabo, Toluca tiene que mejorar muchísimo. Ojalá con el Chepo, hoy con la posibilidad que tiene Ciña de levantar la mano y decir, mira, pienso esto y ojalá que le hagan caso, seguramente el equipo mejorará y será protagonista nuevamente. Claro. Fer. Definitivamente, Fabián, en este caso, bueno, a Juan y a mí en su momento nos tocó ir a Toluca, ¿no? A cubrir, a visitar y puedes ver este asunto de que Toluca, pues, es un equipo grande, ¿no? Importante del fútbol mexicano, 10 títulos, o sea, al final de cuentas, pues ahí está la cuenta, América, Chivas, ¿y quién sigue? Pues está Toluca con 10, ¿no? Nadie todavía lo iguala. Para ti, dentro de tu carrera, ya cuando se acercaba el final, ¿pensaste o quisiste o vislumbraste en un futuro dirigir o estar involucrado dentro de la institución? ¿Regresar en este aspecto? Mira, yo ser técnico, yo creo que no tengo la vocación. Okay. Hice un año el curso de técnico y no me llamó la atención, por decirlo de esa manera. No. Okay. Me mandó en un momento cuando se inauguró la nueva casa de la FIFA, me mandó Chile a la inauguración de la casa de la FIFA con un equipo sub-14 femenil que iban a jugar en diferentes canchas, porque alrededor de la FIFA hay diferentes canchas sintéticas, pasto verde, pasto azul, pasto aquí, pasto natural, canchas de tierra incluso ahí mismo alrededor de la FIFA, y se hizo un mini torneo, con esto me mandaron. Lo viví muy intensamente, pero fíjate que no me terminó por llenar. Okay. Después que me retiro se da la posibilidad en Chile de trabajar en algunos medios de comunicación que me invitan a la televisión, incluso a la radio. Y ahí empezó, y en esos 2 años que estuve en Chile yendo y viniendo a México, me invitaron a trabajar aquí a Fox, y la verdad me gusta mucho lo que hago, valoro mucho lo que hago, sé lo que es ganarle a la vida, sé lo que es ganar poco, no me faltó ni me sobró nada en mi vida ni en mi infancia, mucho amor, mucho cariño, muchos valores en mi familia, pero después supe lo que es ir ganando la vida, preparándote para esa vida. Sé lo que es ganar mucho, sé lo que es reinventarte nuevamente cuando dejas de jugar al fútbol, ya no recibes lo mismo, tienes que vivir de ahorro, de las inversiones que hiciste, etcétera, etcétera. Y a lo mejor como técnico vuelves a vivir esa situación de ganar mucho dinero, pero yo creo que es muy difícil ser técnico, es muy difícil ser árbitro, también porque también es un tema de vocación, porque es un tema complicado, porque está inmerso en el fútbol. Y ser técnico es muy complicado. El otro día me quedé con una frase de un amigo que también jugó acá en Correcaminos, un argentino, Gerardo Reynoso, y dijo, y me comentaba lo mismo, y yo le dije, es que yo no me gusta, no tengo vocación. Es que me dijo, ¿sabes qué? Es que no hay ningún técnico que gane siempre. Siempre terminas perdiendo. Todos los técnicos terminan perdiendo. No hay un técnico en la vida que haya ganado siempre. Entonces, al fin y al cabo, me parece que ese tema no es que no me guste el tema de tener un compromiso, de manejar a 30 jugadores, no me nace, simplemente no me nace, no tengo, y hoy me siento muy contento en lo que hago, en los medios de comunicación, me siento a gusto, tengo tiempo, que es fundamental, por eso hablaba hace rato el tema económico, que no me gusta casi tocarlo. A lo mejor hoy gano mucho menos de lo que puedo ganar como técnico,
pero no me llama la atención. Me siento muy a gusto en lo que hago, estoy contento, soy un privilegiado porque jugué 22 años como futbolista profesional, me pagaban por lo que hacía, por lo que me gustaba, y hoy me pagan por lo que hago. Estoy vigente, estoy en los medios de comunicación, estoy ligado al fútbol, quieras o no quieras, estoy ligado, tengo que hablar del fútbol mexicano. Voy a los estadios cuando esto vuelva a la normalidad, iremos a los estadios a transmitir, y en ese sentido, tal vez Hernán me invitó a ser su ayudante. Le dije que no tenía el curso terminado, le dije que primero que nada le dije eso, no tengo el curso terminado, no puedo ir como tu ayudante. A lo mejor le dije, en otras circunstancias, a lo mejor como tu secretario técnico, como director deportivo, a lo mejor puede ser. Pero a mí nunca se me ha acercado Toluca a ofrecerme ningún... Claro. Me lo ofreció Hernán directamente, no porque Toluca me haya ofrecido, o América, o los equipos que jugué me hayan ofrecido en algún momento trabajar dentro de la organización. Si algún día viene, lo analizaré bien, pero de momento lo que estoy haciendo me tiene muy contento a mí en los medios de comunicación. ¿Cambió tu percepción dentro de que estabas dentro del terreno de juego, ahora fuera con los medios de comunicación, la manera de trabajar, pues prácticamente en este sentido de relación futbolista medio, equipo medio? ¿Cómo cambió esta percepción, si cambió? Sí cambia, obviamente cambia. Te das cuenta ya con la madurez, ya al final de tu carrera te das cuenta que nos necesitamos mutuamente, tanto el periodista con el futbolista y el futbolista del periodista. Claro, de repente nosotros como futbolistas vivimos en una burbuja, de repente pensamos que cualquier ataque, porque si dicen que jugaste mal y tú crees que jugaste bien, piensas que es un ataque, la crítica a veces no es constructiva. Hoy muchos se preocupan mucho los periodistas de la vida privada, no de lo que hacen dentro de la cancha, que es, también nosotros tenemos que entender como futbolistas que somos un ejemplo para muchos niños. Hoy, sobre todo con el tema social, como está, tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que está sucediendo. Antes a lo mejor pasaba lo mismo, pero había que tener mucho más cuidado, manejarse de otra manera. Hoy los muchachos están más expuestos por las redes sociales, por los mismos medios de comunicación, y te digo que en ese sentido yo, obviamente tienes la responsabilidad. Hoy detrás de un micrófono tienes una responsabilidad. No es llegar y hablar y decir cualquier tontera, no es hablar en contra de alguien, no es un tema personal, porque a mí me tocó criticar a Pepe, me tocó criticar a Hernán, pero de la forma que jugaban, de la forma que plantearon el partido, decisiones que tomaron a lo mejor, pero con un tema de crecimiento, no es un tema de atacarlos, ni meterme en la parte personal, ni que son malos técnicos, no, al contrario, yo siempre valoro que ser técnico es muy complicado. Entonces trato de ser ético, soy muy exigente con los equipos donde yo jugué, soy muy exigente con Toluca, soy muy exigente con América, con Santos, que jugué también ahí, y con Atlante, que son los equipos que jugué aquí en México, pero en términos generales también defendiendo siempre al futbolista dentro de lo defendible. Lo indefendible no lo puede defender. Tampoco yo puedo decir, para quedar bien con Toluca, el otro día que Toluca mejoró el segundo tiempo, decir, no, Toluca mereció mucho más y Monterrey no, porque Toluca, no, o sea, porque yo estoy viendo que el Toluca a lo mejor no mereció ganar, por ahí tuvo cerca de empatar, pero yo no puedo engañar a la gente. Entonces, es tener credibilidad y, como te digo, tener ética y tener responsabilidad de lo que haces detrás de un Obviamente te cambia muchas cosas porque lo ves de diferente manera. Tienes que también dejar la camiseta al lado y ponerte la corbata y hablar con claridad. Baldanos hay muy pocos, hablar bonito y hablar con tantas versos y poemas y todo el tema, ¿no? Yo trato que sea simple mi análisis, que la gente lo entienda con un lenguaje simple y con esa cercanía de la gente, ¿no? O sea, si veo que un equipo juega bien, digo que juega bien, si juega mal, que juegue mal. O sea, también con Miguel, que fue mi técnico también, con Miguel también lo he criticado en algunas circunstancias, pero con mucho respeto, ¿no? Eso es más importante, no pasar esa raya del respeto. Creo que no porque tengas amigos en el fútbol significa que los puedes criticar a lo mejor de mala manera. Entonces, por eso te digo que hay que ser muy responsable detrás de un micrófono, y ustedes lo están viviendo ahora, porque seguramente si a algún invitado no le parece alguna o si ustedes me preguntan algo, o sea, que no sea a lo mejor adecuado, yo apago y me salgo, chao. Por decirlo de esa manera, yo creo que ustedes no, porque lo manejan muy bien
pero en muchos aspectos sí. Hoy vemos el tema de los futbolistas de la televisión con los periodistas, que se crea mucha polémica, que tú jugaste, que yo no jugué, pero es que yo estudié, pero tú no estudiaste, pero yo sé más porque yo hice un curso de Cruyff, porque hice un curso de técnico, no, pero yo jugué 20 años y yo sé lo que es la cancha, no. Yo creo que es un complemento, siempre con el respeto y con argumentos. Yo creo que es válido cualquier opinión. Oye, Fabián, retomando un poco la parte futbolística, ¿tú por qué crees que al futbolista chileno le va bien en México? Porque, por ejemplo, está tu caso, pero anteriormente también ya habían venido otros que han dejado huella en el fútbol mexicano y actualmente también. Hablábamos, por ejemplo, de un Carlos Reynoso, de un Pony Ruiz, en la actualidad, por ejemplo, un Edu Vargas, el Chupete Suazo, Valdivia, Millar, o sea, han venido muchos jugadores muy buenos a México y han dejado su huella. ¿Se le da el fútbol mexicano a los chilenos? Sí, claro, obviamente la historia ahí lo dice, o sea, de la época de Hoch, de Reynoso, del Pata Bendita, de Miguel Ángel Gamboa, después viene el Fantasma, viene Juan Carlos Vera, eh, muchos jugadores, el Chupete el último tal vez, Mancilla también, que fue 2 veces campeón goleador y campeón con Tigre, campeón con Toluca, pero han pasado, vino Zamorano, lo que hizo Ricardo Rojas en el América también, eh, Quintano también, no se nos puede olvidar Quintano en esa de la máquina. O sea, siempre el jugador chileno se ha sentido cómodo. Y te lo decía anteriormente, al principio, ¿por qué me enamoré de este país? ¿Por qué me enamoré de este fútbol? Porque uno se siente muy importante, uno se siente ídolo, se siente querido. Obviamente cuando salen las cosas bien, cuando salen las cosas mal. Acuérdate que antes era 6 meses no resultaba, para afuera venía otro. Hoy los chicos tienen la posibilidad de tener un contrato por 3 años, se les tiene más paciencia. Hoy se le tiene más paciencia al extranjero que al mexicano. Las cosas se revirtieron, pero el chileno se siente muy cómodo. Y siempre me preguntan eso en Chile, porque hoy tenemos casi, creo que son 20 jugadores chilenos jugando en primera división. Porque aquí el jugador se siente valorado, se siente muy querido, se siente respaldado. Y en ese sentido me parece, por idiosincrasia, somos muy parecidos. Eh, y eso nos hace sentirnos cómodos, por lo que te mencioné anteriormente. Yo creo que por eso normalmente, si vienen 3 chilenos, 2 funcionan y uno a lo mejor no funcionó tanto, pero normalmente siempre al chileno le va bien. No sé por qué, yo creo que es eso, porque estamos en un país, en Chile, que ni lo bueno ni lo malo, no tenemos punto medio. O sea, eres muy bueno o eres muy malo, pero aparte se meten en tu vida privada y te están criticando muchas cosas, etcétera, etcétera. Y aquí vienes y prácticamente las críticas son futbolísticas más que nada en ese sentido, y te respetan y te quieren, y vienes y eres un ídolo y te lo hacen sentir, y eso te da confianza para tratar de entregar lo mejor. Y aparte te enamoras de lo que es una liga, los estadios, las canchas, cómo están, los rivales. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, aunque hoy se tenga una gran diferencia económica entre 8 equipos y los demás, a lo mejor en una situación económica muy, muy diferente. Pero si te pilla mal parado, no sé, por decirte, a ver, ¿quién fue el equipo que menos mostró esta primera fecha? Fue Necaxa, ¿no? Me parece que en eso estamos claros, el que menos mostró. Pero Necaxa, el siguiente partido, a lo mejor viene a jugar al Azteca, que no le toca obviamente, pero por dar un ejemplo, viene al Azteca y le gana al América. Si te pilla mal parado, si te confías. Que ya sucedió en su momento, hace un par de torneos ya sucedió. Bueno, pero Juárez le acaba de ganar a América hace poco, le ganó 3-0, sí, con una expulsión, que lo que tú quieras, pero América había mostrado que con 10 a lo mejor jugaba mejor, pero Juárez lo pasa a llevar. Entonces, es un tema de que te vas enamorando del sistema de competencia, del trato de la gente y todo eso. Yo creo que el chileno se siente muy cómodo acá. Ya hay 20, y por ahí en la Liga de Expansión, y por ahí en la otra, el balompié, seguramente habrán algunos más. Y bueno, nombraste al Pony también, que se me quedó ahí, el Pony, Reinaldo Navia, que también hicieron cosas muy bonitas, claro, en el fútbol mexicano. Pero siempre, por historia, hoy, en la actualidad, me parece que el que mejor está jugando es Jan Meneses, de León. Ha tenido un año y medio espectacular. Me gusta lo de Sebastián Vega, que hoy se va a Monterrey, que tiene que ganar su lugar. Pero Lichnowsky también. No, hay muy buenos jugadores. Lo de Valdivia, que me parece que ya con 36 años también lo trajeron un poco grande, pero esperemos que tenga la posibilidad de jugar porque tiene un gran talento. O sea, hay muy buenos jugadores. Los de Necaxa también, Baeza, lo de Lolo Reyes en Atlas. No, hay buenos jugadores, la verdad, hay buenos jugadores que pueden ser, y son la gran mayoría
pueden ser seleccionables para el próximo proceso eliminatorio de Chile con Reinaldo Rueda. Sí, sin duda alguna, todos de gran calidad, como bien lo acabas de mencionar. Ya para terminar, Fabián, me gustaría hacer una pequeña dinámica contigo, darte una serie de nombres de jugadores, de equipos, y que nos los describas en la menor cantidad de palabras posibles, lo primero que te venga a la mente. Si te pasas de una o dos palabras, no hay problema, evidentemente, pero de bote pronto, digámoslo así, la respuesta. Y comencemos con Enrique Mesa. El mejor. José Cardoso. Mi mejor socio. Carlos María Morales. Otro gran socio. Hernán Cristante. El mejor portero de Toluca en la historia. Víctor Ruiz. El que mejor le pegaba a la pelota. Aparte todos, mira, todos estos que me nombraste son amigos. Los quiero mucho, le tengo un gran cariño, pero por no extenderme, pero todos son grandes amigos míos. Ay, equipazo, aparte. Sí. Iván Zamorano. Pichichi y goleador de la selección chilena. Miguel Herrera. Otro grande. Atlante. Equipo del pueblo. América. El más grande, aunque le duela a los toluqueños, pero bueno, es la realidad, no es el más grande de los títulos. El más grande, su estadio, el más grande. Finalmente, Toluca. Un peldaño más abajo que América, pero otro grande del fútbol mexicano y obviamente mi corazón está ahí. Fabián Stein, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. Fue un rato muy agradable y esperemos que no sea la última ocasión. Claro que sí, Juan. Fernando, un fuerte abrazo. Un saludo a toda la gente de Pamboleros, ¿no? ¿Pamboleros? Sí. Un fuerte abrazo para todos. Nos veremos muy pronto y bueno, me divertí muchísimo con ustedes hablando de fútbol y nos veremos pronto. Así que sí. Viva México y viva Chile. Fernando Rodríguez, gracias. Gracias, Juan. Agradecerte, Fabián, por tomarte estos minutos para platicar con nosotros. De verdad, es un honor aprender y escuchar de gente tan dedicada que llegó al fútbol mexicano para hacerlo crecer mucho más. Vale, muchísimas gracias, Fernando. Un fuertísimo abrazo. Nos veremos pronto. Estamos ahí en la misma causa comunicacional, así que es muy importante lo que podamos entregar. Ganar credibilidad, que es lo más importante. Así que contento de poder haber estado con ustedes. Ya nos veremos pronto, si Dios quiere. Y que tengan mucho éxito y muchas bendiciones y que cuídense mucho, cuiden a su familia. Así que les mando un fuerte abrazo a toda la gente. Gracias, Fabián. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.